Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de dinámica circular. Pero bueno, antes de explicar el tema, vamos a recordar que en la clase pasada hemos desarrollado el tema de dinámica lineal, lo cual su mismo nombre lo dice, ¿no? En el tema de dinámica lineal, nosotros hemos visto que el movimiento, como su mismo nombre lo dice, de forma lineal. ¿Pero de qué forma? Y aparte de eso, puede ser vertical, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos un objeto, ¿no? Por decir un objeto, y dicho objeto, ¿no? Que tiene una masa, ¿no? Tiene una masa, y la cual de repente es jalada, ¿no? Con una fuerza, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, este es un movimiento vertical. También hemos visto los movimientos de forma horizontal, la cual teníamos, por decir, un bloque, ¿no? Este es el piso, teníamos un bloque y dicho bloque nosotros aplicábamos una fuerza, ¿no? Una fuerza. Ahí está. Entonces, dicho movimiento es de forma horizontal, ¿no? También se ha dado este mismo caso, ¿no? De forma horizontal. También hemos trabajado cuando tú tienes un bloque, por decir, y es jalado con una fuerza, pero en este caso esta fuerza está formando un ángulo de inclinación, por ejemplo. ¿Sí? Estos casos, ¿no? Este de forma vertical y este de forma horizontal. Pero también cuando hay planos inclinados, ¿no? Imagínate que es un plano inclinado, hay un ángulo y acá tengo de repente un bloque que es jalado por una fuerza, de esta forma, ¿no? Entonces, estos son los casos que hemos tratado más antes con respecto a dinámica lineal, como su mismo nombre lo dice. Su movimiento va a ser descrito por una línea, ¿sí? Una línea. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es, como su mismo nombre dice, dinámica circular. ¿Qué significa? Que los movimientos, ¿no? van a ser en forma de rotación, ¿no? En este caso, ¿qué podemos decir nosotros? Dice, estudia el movimiento circular y las fuerzas que lo originan. Entonces estamos aplicando de igual forma la segunda ley de Newton. O sea, continuamos aplicando la segunda ley de Newton. Pero en este caso, recuerda que los movimientos van a ser de forma circular. ¿Sí? Entonces, para que tengan una idea, o para que puedan entender mejor el tema, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Por decir, si en este caso yo tengo una pelotita, en este caso, ¿no? Dicha pelota está sujeto, en este caso, por una cuerda, ¿no? Una cuerda. ¿Sí? Como pueden ver. Entonces, este objeto, ¿no? Este objeto, al poder yo aplicar como eje central el punto donde se va a originar el movimiento, ¿no? Hago este tipo, ¿no? Miren, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué puedes apreciar tú? ¿No? Que tiene un movimiento de forma que, ¿qué forma tiene? Circular, ¿sí o no? Es circular, pero de forma vertical, ¿sí? Es circular. ¿Circular por qué? Porque su movimiento es en forma de círculo, es circular. ¿Y por qué vertical? ¿Por qué vertical? Porque si tú te das cuenta, mira, para que puedas entender, este es el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, y el eje X es de esta forma. El eje Y, ¿de qué forma es el eje Y?
en forma vertical. En cambio, el eje X es en forma ¿qué? Horizontal. Si tú te das cuenta, cuando dicho objeto yo comienzo a estar dando vuelta, ¿no? Estoy diciendo que de forma circular, pero el movimiento es vertical. ¿Por qué se dice que el movimiento es vertical? Porque cuando desplaya el movimiento, ¿no? Toda la trayectoria circular va a ser paralelo, en este caso, al eje Y. ¿Sí? Es paralelo al eje Y. En cambio, si te das cuenta, mira, este es otro tipo de movimiento. Hemos hecho de forma vertical, que es de esta forma, ¿no? Vertical. Pero ¿qué pasa si yo hago este tipo de movimiento? Observa, por favor, observa. Mira. ¿Te das cuenta? Mira. Si puedes apreciar todo ese movimiento, ¿no? Que se origina, es de forma que horizontal, ya no es vertical, es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque recuerda de que este es el eje ¿qué? El eje X. Y si yo hago esto, mira, es paralelo, ¿sí o no? Mira, es paralelo al eje X, si te das cuenta, mira, es paralelo al eje X. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de poder diferenciar un movimiento del otro. ¿Sí? Recuerda, por favor, no te olvides. Vertical, es un movimiento vertical, y este es un movimiento que horizontal. Pero ambos son de forma circular. ¿Entendido, por favor? A ver, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué produce dicho movimiento, esta fuerza, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? Fuerza centrípeta, dice. Dice, es la fuerza que obliga, ¿no? Es la fuerza que obliga a cambiar de dirección el movimiento de la partícula, dice, el movimiento de la partícula. A ver, vamos a explicar esta parte, ¿sí? Es la fuerza que obliga a cambiar de dirección, dice, el movimiento de la partícula. Es verdad, ¿no? Porque si tú te das cuenta, cuando tú haces un movimiento, mira, observa, ese es un movimiento, es una dirección, pero si yo avanzo un poquito más y es otra dirección, de repente, ¿cómo te das cuenta que cambia de dirección? Cuando te hablo que cambia de dirección, está cambiando de ángulo, ¿sí? Por favor, para que te des cuenta, ¿qué hubiese pasado si yo acá, ¿no? Lo pego, vamos a poner que lo pegue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Cuando yo comienzo a rotar, esto voy cambiando de posición. Por eso el cambio de dirección. Imaginen que esta es la flecha, ¿no? El vector, ¿se acuerdan? Si esto va rotando, va cambiando de dirección, ¿sí? ¿No? Entonces, si se cambia de dirección, dice, ¿no? Cambio de dirección, o sea, está cambiando es la fuerza que obliga a cambiar de dirección, dice, ¿no? El movimiento de la partícula, ¿no? Dice, es decir, la causante de la aceleración, o sea, dicha fuerza que aplico es la causante de la aceleración centrípeta. Acá tenemos la fuerza, la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿no?
¿Qué dice la fórmula de la segunda ley de Newton? Dice de que la sumatoria de fuerza centrípeta, son todas las fuerzas que van hacia el centro. Por favor, son todas las fuerzas que van hacia el centro. La sumatoria de fuerza centrípeta va a ser igual a la masa, o sea, la masa, cuando estoy hablando de la masa, estoy hablando de la masa de la partícula en este caso, o sea, en este caso de la pelotita, o sea, ¿cuánto es su masa? ¿No? Multiplicado por ¿quién? Por la aceleración centrípeta. Aquí hay un producto entre la masa y la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar nosotros en todo caso? Por fórmula nosotros sabemos de que la aceleración centrípeta, ¿no?, que se escribe un A sub C, como pueden apreciar, va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Cuando te habla de esta velocidad, te está hablando de la velocidad tangencial. Eso lo voy a explicar en este momento con dicha gráfica. Como pueden ver, ahí está. Dice que es igual a la velocidad al cuadrado ¿sobre qué? Sobre el radio. O sea, del punto medio de la circunferencia o del movimiento que describe hacia un lado, ¿no? Ese es el radio. Ya está. Es una fórmula, ¿no? Es una fórmula de la aceleración centrípeta. ¿Entendido? La velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero por movimiento circular nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Esta es una fórmula que ya hemos visto en el tema de movimiento circular. De repente usted diría, profesor, ¿y esta fórmula de qué me sirve en este tema de dinámica circular? Le va a servir de mucho. ¿Por qué le va a servir de mucho? Observen esto. Si ustedes pueden apreciar acá, tenemos la velocidad es igual a la velocidad angular por radio. Entonces, si te das cuenta, yo puedo reemplazar, ¿no? Donde yo vea velocidad, lo puedo reemplazar por velocidad angular por radio. ¿Eso qué significa? Que puedo hallar otra fórmula de la aceleración centrípeta donde esté vinculada con mi velocidad angular. ¿De qué forma? A ver. Podemos decir acá nosotros de que entonces que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado, pero la velocidad sola, ¿cuánto es? W multiplicado por R. Todo esto entonces va a estar elevado al cuadrado, como te indica ahí. ¿Sobre quién? Sobre R en este caso, ¿no? Sobre radio en este caso, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos, ¿no?, ¿qué me va a salir? W al cuadrado por R al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre R. Pero como acá hay R cuadrado y aquí hay R, podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar. Vamos a simplificar. Simplifico. ¿Y qué me está quedando? De que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado, esta es la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué? Por el radio. Mira, ahí está. Entonces, ¿eso qué significa? A ver, ¿eso qué significa? A ver, significa que cuando yo esté en el tema, en este caso estamos en el tema del movimiento circular, vamos a borrar esta parte, la cual es un pequeño recuerdo de dinámica lineal. Esto lo borramos.
¿sí? Nosotros podemos determinar de que en este tema de dinámica circular, en vez de escribir AC, lo podemos reemplazar por velocidad al cuadrado sobre ¿quién? Sobre radio. O también, en vez de escribir AC, lo podemos reemplazar o sustituir por la velocidad angular al cuadrado por el radio. O sea, de repente ustedes se pueden preguntar, profesor, ¿y cuándo reemplazo este y cuándo reemplazo el otro? Va a depender mucho de los datos que aquí te den en el problema, ¿sí o no? Si vamos a suponer que aquí te piden ya la velocidad tangencial, entonces se sobreentiende que tienes que reemplazar de esta forma, no la velocidad, en este caso angular. Si te piden ya la velocidad angular o te dan como dato la velocidad angular, significa que tienes que reemplazar por esta forma, ¿sí? Va a depender mucho de los datos que aquí te den en dicho problema, ¿sí? Entonces, recuerda que este A sub C, acá está, hay que reemplazar nada más, tener los datos. Y acá, como puedes apreciar, tenemos otro esquema, ¿no? Si puedes observar, de repente no ves el dibujo y no te puedes imaginar en qué consiste en sí, pero vamos a dar un ejemplo para que lo puedas entender mejor, ¿sí? Imagínate, mira, ahí tenemos un círculo, imagínate que en dicho círculo, ¿no? En este caso tenemos un objeto que está ahí, vamos a poner, está la pelota, acá. El movimiento que va a describir dicho móvil, ¿no? Va a ser de forma circular, ¿no? Va a ser como una autopista, pero en este caso un círculo, ¿no? Cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿Qué es lo que va a suceder? Si te das cuenta, este es otro tipo de movimiento circular. ¿Por qué? Porque te digo que es otro caso, ¿no? Distinto. Es muy distinto en el caso que tú tenías, en este caso la partícula, en este caso el móvil, y estaba sujeto a una cuerda. Acá sí está sujeto a una cuerda. Y tú solamente, ¿qué hacías? Aplicabas, ¿no?, en el eje de movimiento principal y comenzaba a rotar de forma circular. Pero recuerda que dicha partícula está sujeto, en este caso, por una tensión, una cuerda. En cambio, acá ya no va a haber cuerda. Acá solamente va a estar la partícula. Imagínate que sea, no sé si usted ha ido a esos juegos que realmente lo realizan en los circos, ¿no? En los cuales las motos, ¿no?, comienzan, ¿no?, a rotar, en este caso, en estos tipos de autopistas, ¿no?, autopistas cerradas, ¿no? No sé si han podido apreciar esos casos, ¿no? Entonces, ¿qué estudio vamos a hacer? Miren, imagínate que esta es una autopista, ¿no?, de forma circular, cerrada, ¿no? Y esos puntos verdes que tú ves ahí son posiciones donde vamos a ponerle que sea la moto, ¿no? Vamos a ponerle que sea la moto. Describe, ¿no?, qué sucede en el caso 1, qué sucede en el caso 2, qué sucede en el caso 3, qué sucede en el caso 4, qué sucede en el caso 5. ¿Cómo va a reaccionar en este caso la sumatoria de fuerzas, ¿no?, centrales, que es igual a la masa polar hacia la presión centrífuga? ¿Qué es lo que va a suceder, ¿no? Eso es el estudio que vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces recuerda, este es el caso que podemos tratar, ¿sí? Cuando dicha partícula, o moto, o móvil, como desean llamarlo, se encuentra dentro, ¿no?, de una especie de autopista de forma circular cerrada, ¿sí?
Este es el caso. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a centrarnos acá. Por ejemplo, si podemos expresar acá, este objeto, este móvil, si puedes apreciar, está chocando, ¿no? Está chocando ¿dónde? En este caso está chocando la autopista, ¿no? Hay un punto de contacto, ¿no? O sea, algo lo puedes entender, ¿no? Es así, ¿no? Está chocando la parte, ¿no? Hay contacto. Entonces, como hay un contacto, ¿no? En la autopista y el móvil, entonces acaba de haber una reacción, una normal, ¿sí? Que va dirigida hacia el centro, en este caso hacia el objeto. Eso significa que acá va a haber una normal. Miren, acá va a haber una normal. Siempre cuando un objeto esté en contacto con otro, ¿no? Va a haber ahí una reacción o una normal. En este caso, lo podemos poner ahí de normal, ¿no? Pero a la vez también nosotros sabemos de que este móvil, este objeto, tiene un peso, ¿no? Y todo peso es ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo? Porque va a favor de la gravedad de la Tierra. En este caso, podemos decir, vamos a poner otro color. Ahorita en la parte de acá, ¿no? Está la masa por la gravedad, que es el peso, ¿sí o no? Y recuerde que está direccionado ahí hacia el centro, este es el punto centro, y está direccionado acá la aceleración centrípeta que va hacia el centro. ¿Sí? Eso es el punto 1. En el punto 2, si te das cuenta, el objeto también está en contacto, entonces, la cual te está diciendo que hay una normal acá. Ok, una normal, pero sí estamos viendo de que el peso, en este caso este es el peso es la masa por la gravedad, ¿no? Y como puedes ver acá, de igual forma está direccionada hacia la dirección centrípeta. ¿Sí? En el punto 3, si te das cuenta, mientras que acá la normal es hacia abajo, o sea, siempre va dirigido hacia el objeto, acá va a ser de abajo hacia arriba, dirigido al objeto. En este caso, la normal va a ser de esta forma, hacia arriba. ¿Sí? Pero sabemos nosotros que el peso, ¿hacia dónde va a ser? Hacia abajo. Por lo tanto, acá la flecha va a ser hacia abajo. Recuerda que esta es la masa por la gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Ahí está. Pero de igual forma, va a direccionar la aceleración centrípeta. ¿Sí? En el punto 4, si te das cuenta, también está en contacto acá, ¿no? Entonces va a haber una normal, pero también sabemos que todo peso es vertical hacia abajo, entonces acá va a estar el peso, que es la masa por la gravedad, pero de igual forma está direccionada la aceleración que es centrípeta hacia el centro, ¿no? El último, el punto 5, donde debemos tener mucho cuidado. Si te das cuenta, en el caso 1, en el caso 3 son casi similares, sino que el sentido de las fuerzas son distintas. En el caso 2 y en el caso 4 también son similares, sino el sentido son distintos también. Pero en el caso 5, si te das cuenta, es otra ubicación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá?
que también va a haber una normal, sino que esta normal, si te das cuenta, está inclinada, ¿no? De esta forma. El peso, si te das cuenta, el peso es hacia abajo. De esta forma. Y el peso que es igual a la masa por la gravedad. Pero recuerda que acá va a estar la aceleración, la velocidad tangencial. Como puedes apreciar ahí, ese vendría a ser la. Y ahora mira, ¿qué podemos hacer acá? Nosotros podemos hacer esto. Acá poner un ángulo de inclinación, ¿no?, entre la velocidad tangencial, ¿no?, y el peso en este caso, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? De que si te das cuenta hemos formado un triángulo rectángulo acá, ¿no? Hemos formado un triángulo rectángulo, la cual podemos decir de que este peso, si te das cuenta que es la masa por la gravedad, gracias a este triángulo rectángulo podemos trasladarlo, el peso con respecto al eje, a mi nuevo eje, ¿no? Que voy a tener acá, en este caso va a ser mg por el seno del ángulo θ, y acá mg por el coseno del ángulo θ, de esta forma. Pero de igual forma, si te das cuenta, acá la aceleración centrípeta es hacia el centro. Listo. Entonces, vamos a plantear acá las ecuaciones, cada una de ellas, para que puedas entender mejor. En el caso 1, si te das cuenta, vamos a hacer acá el caso 1. Caso 1. En el caso 1, si nosotros aplicamos la fórmula de la sumatoria de fuerzas centrales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿qué podemos decir nosotros? Todas las fuerzas que están concentradas acá, en el punto 1, ¿cuántas fuerzas tú ves? Dos. Uno es la normal y el otro es el peso, que es la masa por la gravedad. Todas, en este caso, los dos están direccionados hacia el centro, ¿no? En este caso, es la sumatoria. Sumatoria indica todas las fuerzas que hay. Entonces, ¿cuántas fuerzas verticales acá hay? Dos. ¿Cuál es? La normal más la masa por la gravedad. ¿Es igual a qué? A la masa por la aceleración centrípeta. Así. Cuando yo escribo acá yo acá estoy escribiendo la aceleración centrípeta, pero recuerda, de acuerdo al problema que tú tengas, a los datos que te den, ya tú vas a reemplazar la aceleración centrípeta si vas a trabajar con la velocidad tangencial o bien con la velocidad que es angular. Eso va a depender ya mucho de los otros datos que tienes. ¿Sí? En el caso 2, podemos visualizar en el caso 2 de que la única fuerza que está direccionada hacia el centro es la normal, si puedes apreciar, ¿no? Porque el peso, si te das cuenta, es vertical hacia abajo. Y acá lo único que me importa son las fuerzas que son centrales, o sea, que van direccionadas hacia el centro. En este caso, la única fuerza que tenemos es la normal. O sea, la normal es igual a la masa por la aceleración. El caso 3. Caso 3. El caso 3. En el caso 3 tenemos acá dos fuerzas.
¿no? Dos fuerzas, ¿no? Y la cual va a ser una positiva y una negativa. Si te das cuenta, estas dos fuerzas se encuentran, ¿no? En este caso centradas en el punto centro, ¿no? O sea, se encuentran en el mismo eje, por decir. Eso significa que la que va a favor, en este caso que es la normal, porque va direccionada hacia el centro. Acá lo único que está cambiando es el sentido, porque si va hacia abajo es negativo, ¿no? Este es positivo, menos la masa por la gravedad, es igual a la masa por la aceleración centrífuga. Ahí está. El caso 4, en el caso 4, de igual forma, la única fórmula que está direccionada hacia el centro es la normal. En este caso la normal es igual a la masa por la aceleración centrífuga. En este caso, de esta forma. Y el caso 4, en el caso 5 que diga, en el caso 5, acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así, por favor, mucho cuidado en el caso 5. En el caso 5, si te das cuenta, acá tenemos la normal que está direccionada hacia el centro, si te das cuenta. Pero ¿quién más está direccionado hacia el centro? Si te das cuenta, este de acá, el peso, ¿no? Si te das cuenta, el peso con el ángulo de inclinación del ángulo. O sea, MG, los dos son positivos porque está apuntando en este caso hacia el centro. En este caso sería más MG por el seno del ángulo. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrífuga. De esa forma. En este caso ya hemos puesto las 5 ecuaciones, la cual es según la posición o ubicación que se encuentra rotando en este caso, ¿no? En una autopista de forma circular. Bueno, esos son los 5 casos. Recuerda que en este caso que estoy tratando, no estamos tratando tensión, ¿sí? Solamente son móviles que se encuentran dentro de una autopista circular. Cuando tengas casos, vamos a suponer que yo hubiese trabajado acá con una tensión, o sea, de esta forma, porque me entiendan. Acá está la pelota y vamos a suponer que esté así, ¿no? Mira, este es el radio, si te das cuenta, este es el radio, pero a la vez este es una cuerda, este es una tensión, ¿sí? Mira, ¿cuántas fuerzas hay? Observa, por favor. Si te das cuenta, vamos a tomar la posición 1. Entonces, acorto el radio, entonces este es mi centro. Mira. ¿Qué es lo que va a pasar? Si te das cuenta, el objeto, acá ya no va a ver normal, ya no puedo hablar de normal. ¿Por qué? Porque este objeto ya no está en contacto con la autopista, sino está en contacto con quién, o está sujeto, en este caso, con la cuerda. Si te das cuenta, ¿sí o no? Acá, en cambio, el móvil está en contacto con la autopista, por eso que hay una normal, una reacción ahí, ¿no? Ten mucho cuidado ahí, por favor. Acá no. Acá, ¿cuántas fuerzas hay? Acá hay 2 fuerzas que se encuentran en esta situación. ¿Cuáles son esas 2 fuerzas? La tensión, porque es una cuerda que está sujetando al móvil para que no se escape, ¿no? Y en este caso, este móvil tiene un peso que es hacia abajo. La tensión también va a ser direccionada hacia el centro, si te das cuenta. Es distinto este caso con el caso de acá, por ese caso, ¿sí? Acá tenemos el peso, que sí tiene peso pero en vez de tener normal, tiene que causar tensión, por la cuarta. ¿Sí? Por favor. Hay que diferenciar una cosa del otro, ¿sí? No te voy a concluir. A ver.
Para el mejor entendimiento, hemos planteado acá un problema, la cual dice que una piedra de 6 kilogramos, dicha piedra de 6 kilogramos de masa, tiene una circunferencia vertical, o sea, el movimiento vertical. ¿Se acuerdan cómo es el movimiento vertical? ¿Se acuerdan? Este es el movimiento vertical. Este es el movimiento vertical. Y si te das cuenta, es lo mismo, vertical, movimiento vertical. Dice, una circunferencia de vertical de 2 metros de radio, o sea, del centro hacia el extremo, ¿no? Es de 2 metros de radio, que es 2 metros. ¿No? Ya sabemos que es 2 metros. Si queda 2 metros, entonces todo va a ser 2 metros por metro. Eso ya lo sabemos. Dice, la velocidad de la piedra en los puntos A, B y C son de 15 metros. Entonces acá me estoy dando como dato la velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial. Mira. Esta es la velocidad tangencial. Esta velocidad en el punto A, ¿no? Punto A es de 15 metros por segundo. En el punto B, esta es la velocidad tangencial en el punto B. El punto B es de 13 metros por segundo. Y el punto C, dice que es 10 metros por segundo. Y determine la tensión, dice, de la cuerda en cada uno de los puntos, dice. Hay que hallar la tensión, dice. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? De que acá, si hacemos un corte, hay una tensión, ¿no? Hay una tensión. Hacemos un corte, hay una tensión T. Acá también de igual forma, hay una tensión, esta cuerda, una tensión que está direccionada hacia el centro, porque está sujetando a la partícula para que no se escape, ¿no? En este caso, está sujeta, ¿no? Entonces acá tenemos también de igual forma una tensión. Bien, tensión. Pero recuerda que acá también tenemos el peso, porque dicha partícula tiene un peso, ¿no? Recuerda que acá el peso está determinado hacia abajo. El peso es masa por gravedad. Acá el peso, si te das cuenta, va a estar dado hacia abajo, ¿no? El peso es masa por gravedad. Y acá el peso también va a ser hacia abajo, ¿no? Y el peso es masa por gravedad. De esa forma. Entonces, comenzamos con el punto A. En este caso, me piden ya determine la tensión. Si nosotros aplicamos la fórmula, la cual me dice la sumatoria de fórmulas, la sumatoria de fuerzas centrales es igual a la masa por la aceleración centrípeta, aplicamos esta fórmula. ¿Qué tenemos en el caso 1? El caso A. Vamos a poner el caso A. En el caso A, si nosotros aplicamos la fórmula, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas, ¿no? Son las fuerzas centrales, va a ser igual a la masa o la aceleración centrípeta. Pero recuerda que la aceleración centrípeta lo puedo reemplazar por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Por qué? Porque me están dando como dato la velocidad tangencial. Entonces acá tenemos la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta es la fórmula que realmente vamos a aplicar en cada una de ellas, en todos los casos, ¿sí? Bien, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, si reemplazamos, estamos en el caso A. En el caso A, si reemplazamos, tenemos acá tanto la tensión, que es positiva, tensión, y también tenemos la masa por la gravedad, o sea, la masa en este caso es 6, por la gravedad que aquí serían 60, que es más 60. Va a ser igual a la masa, en este caso la masa es 6, por la
velocidad, en este caso la velocidad es 15, o sea, es 15 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre el radio, en este caso el radio es 2. Así, de esta forma. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, lo único que hay que desarrollar, ¿no? 15 por 15, 225, acá simplificamos, la tensión más los 60 es igual a 6, a 15 por 15, 125, sobre 2. Si gusta podemos simplificar acá 2 con 6, que sería 3, entonces me colocamos 3 nada más. ¿Sí? De esta forma. Así. Acá está. Mitad 1, acá le escribo, mitad 1, mitad de 6, 3, 33. Ese 3 lo voy a multiplicar a 15 por 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 15 por 15, 225, pues acá 225. Multiplico acá, ¿no? En este caso sería 15, luego 1, 6, 7, y hasta 6. Como este taco más, pasa con el 1, 60. Y de esta forma puedes hallar la tensión. O sea, 675 menos 15 son 615. O sea, 615 newton. ¿Por qué? Porque recuerda que la tensión está en newton, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuerza. Entonces, de esta forma, tenemos como resultado, ¿no? Acerca, ¿no? de la tensión, ¿no? Es el caso A. En el caso B, si te das cuenta, en el caso B, si aplicamos la misma fórmula, la única fuerza que está direccionada hacia el centro es la tensión. Ya no vayan a escribir ustedes las masas por la gravedad. La masa por la gravedad acá está dirigida hacia abajo, en forma vertical. En cambio, acá la tensión de la cuerda sí está direccionada. Y tampoco te voy a confundir de encima. Por eso acá hay normal, acá no hay normal, porque es una cuerda que te sujeta. ¿Sí? Por favor. No es este caso de acá. Entonces, estoy trabajando el caso B.